Bueno, buenos días con todos, que Dios les bendiga, qué gozo de tenerles aquí en esta mañana y poder compartir la palabra con ustedes y espero que usted esté preparado para recibir lo que Dios quiere hablarle a su corazón y gracias por las oraciones que siguen ofreciendo para la iglesia aquí y los hermanos que se congregan, que el Señor siga poniendo en el corazón de ellos de que ellos sean fieles y sigan al Señor cada día. Así que estoy contento de poder compartir la palabra de Dios en esta mañana con ustedes. Y hoy día vamos a compartir de Segunda de Crónicas, capítulo 20, y vamos a ver hasta dónde llegamos compartiendo lo que es el versículo 1 al 30 y ver si este tiempo nos presta para compartir lo que Dios quiere hablar a nuestros corazones. Así que vamos a hacer una oración y luego ya vamos a entrar en lo que es a la enseñanza de esta mañana. Oremos. Padre, te damos gracias por estar aquí en medio de nosotros y gracias porque sabemos que venimos a experimentar lo que es tu presencia y saber que tú vas a hablar a nuestros corazones y que nosotros estemos dispuestos a recibir la enseñanza esta mañana, que la podamos poner en práctica y que la vivamos así como tú lo enseñas. Y gracias porque sabemos que tú me ayudas a mí para compartir con claridad y gracias por ungirme, gracias por ah, usarme y que todo sea para la honra y gloria de tu nombre, Señor. Así te lo agradezco. En el nombre de Cristo. Amén y amén. Amén. Bueno, en esta mañana, si usted quiere ponerle un título a esta enseñanza, ah, se titula Mantenerse firme cuando llegan las tormentas. Y encontramos que aquí en estos pasajes que estamos analizando en esta mañana empieza con el versículo 1 y 2 y voy a leerlos para que usted pueda seguir la lectura. Y dice el versículo 1, aconteció que después de esto, los hijos de los moabitas y los hijos de Amón y con ellos algunos de los menoitas vinieron a pelear contra Josafat. Entonces vinieron algunos y le dieron aviso a Josafat diciendo, viene contra ti una gran multitud de más allá del mar de Aram y he aquí están son a Tamar, es decir, en Gadi. Ahora imagínense, si usted se despierta y sabe que tres ejércitos se acercan a su posición, tienes poco tiempo para prepararte y puedes que no tengas suficientes estrategias o escapatorias. Tu gente está asustada y los recursos escasos. ¿Qué planes idearías para enfrentar este ataque? Y eso es lo que vamos a ver en esta mañana. Al versículo 1 al 2 describe una amenaza militar rápida y intensa que enfrenta el rey Josafat y Judá, ¿verdad? Los atacantes eran los moabitas, los amonitas y los menoitas, que eran del pueblo de Monte Seir. Juntos, estas naciones formaron un vasto ejército de coalición que avanzaban hacia Judá. Ahora, nosotros a menudo nos encontramos en batallas que surgen de diferentes direcciones en nuestra propia vida. A la misma vez puede ser, pero podemos decir que los que siguen al Señor Jesucristo se deben de mantener lo que es firme en lugar de pelear, porque eso es lo que vamos a encontrar que el Señor les va a decir.
ah, al rey juntamente con los de Judá. Pero hay varios versículos que realmente nos hablan de estar firmes en lugar de pelear. Por ejemplo, si usted ve un versículo que se encuentra en Éxodo capítulo 14, versículo 14, dice, el Señor peleará por vosotros mientras vosotros os quedáis callados. Ahora aquí podemos encontrar, si usted sabe la historia, a Israel estaba atrapado entre el mar y el ejército egipcio, una batalla desde dos direcciones, se puede decir, y Dios les ordenó que estuvieran quietos, que no pelearan. Si usted va a Deuteronomio capítulo 3, versículo 22, encontramos algo similar que nos dice la palabra de Dios allí, dice, no les temáis, porque el Señor vuestro Dios es el que pelea por vosotros. Ahora aquí podemos ver que es un recordatorio cuando Israel enfrentaba múltiples naciones a la vez, que vemos que el Señor era el que iba a pelear por ellos. Pero hay el versículo que nos da la palabra de Dios, que es una promesa, que es en Romanos capítulo 8, versículo 31, porque ahí en ese versículo encontramos que dice la palabra de Dios, y usted posiblemente la ha memorizado, pero dice entonces, ¿qué diremos a esto? Si Dios está por nosotros, ¿quién estará contra nosotros? Ahora, aquí podemos ver cuando los ataques vienen de todos lados. Este versículo afirma que ningún enemigo supera la presencia de Dios. Las batallas pueden venir de muchas direcciones, como lo vamos a ver en este capítulo, pero la puesta del creyente es estar firme, no fuerza, no poner esfuerzo, sino estar quietos, porque el Señor es la batalla. Ahora, note que cuando vamos al versículo 3, lo que dice la escritura ahí dice, y Josafat tuvo miedo y, y se dispuso a buscar al Señor y proclamó ayuno en toda Judá. Ahora, si usted quiere anotar, la pregunta es, ¿cómo preparó Josafat la gente cuando supo del posible ataque? Bueno, hay tres cosas que aquí podemos notar en este versículo. Dice, estaba alarmado, que quiere decir que tuvo miedo, es algo posible natural, pero no dejó que el miedo lo llevase. Ese miedo lo llevó a Dios, no a pánico. En segundo lugar, se puso a buscar al Señor. Y en tercer lugar, proclamó ayuno para toda Judá. Ahora, antes de que Dios pelee por su pueblo, a menudo primero reúne sus corazones. Y eso es aquí lo que anotamos, porque cuando leemos los versículos 6 al 9, notamos que allí va a hacer un reconocimiento Josafat de Dios Todopoderoso. Así que la pregunta es, ¿de qué recordó Josafat al Señor en su oración? Porque aquí está haciendo una oración. En primer lugar dice, reconoció la soberanía absoluta de Dios. En segundo lugar, recordó las obras pasadas de Dios en favor a Israel. En tercer lugar, apeló a la promesa de Dios respecto al templo. En cuarto lugar, presentó la injusticia de la amenaza actual. Y en quinto lugar, reconoció su completa indefensa y dependencia de Dios. Sabe que cuando habla respecto al templo, era el momento cuando, si usted anota en primero de Reyes, capítulo 8, versículo 29 al 30, habla que cuando había peligro, cuando había algo que podían suplicar para adquirir la ayuda de Dios, allí estaba el templo donde estaba el nombre de Dios y que era el lugar donde él moraba. Y lo que
debían de hacer es ir y pedir, solicitar a Dios la ayuda y Dios iba a escuchar sus oraciones. Pero también encontramos que cuando habla de la amenaza, habla de los amonitas y ah, los enemigos que estaban enfrentando eran aquellos que ellos habían ayudado en un tiempo donde Dios les había dicho que no atacaran cuando salieron de Egipto, y ellos no lo hicieron. Pero aquí podemos ver que estos, los moabitas y los amonitas, querían atacarles, y podemos ver que ellos no tuvieron misericordia, así como el pueblo de Israel lo tuvo cuando salieron de Egipto, que Dios les dijo que no los atacaran. Pero aquí podemos encontrar que eso es lo que está mencionando la escritura en estos versículos del 6 al 9. Pero aquí encontramos que Él dice, nos falta el poder de oponernos a esta multitud. Él reconoció que ellos no podían hacerlo con sus propias fuerzas o su militar que posiblemente estaba tenían en ese tiempo, pero estamos seguros que sus acciones, de lo que vemos en el resultado, que ellos dependieron del Señor. No estaban seguros del curso de acción a seguir, es lo que se ve. Sin embargo, sus ojos estaban en el Señor. Ahora, la oración de Josafat no informa a Dios de algo que haya olvidado, más bien alinea al pueblo con lo que ya es verdad. Su oración nos enseña que en momentos de crisis no empezamos por el tamaño de las amenazas, empezamos por el tamaño de nuestro Dios. Y vemos que la fe crece cuando oramos desde lo que Dios ya ha revelado, no desde lo que tememos. Y eso es aquí lo que podemos encontrar que Josafat hizo. Ahora, si usted va al versículo 10 y 12, ahí el Señor, Josafat, perdón, hizo una apelación al Señor. Y note lo que dicen estos versículos del 10 al 12. Y ahora, he aquí los hijos de Amán y de Moab, del monte de Seir, a quienes permitiste que Israel invadiera saliendo de la tierra de Egipto, por lo cual se apartaron de ellos y no los destruyeron. Mira cómo nos ponen, ah, nos pagan, viendo, ah, viniendo a echar de tu posesión. Otra manera, aquí podemos encontrar que los ah, amonitas y los moabitas y los menuitas querían despojarlos de la tierra que Dios les había dado. Y Josafat apeló al Señor presentando la injusticia del ataque del enemigo, pidiéndole a Dios que los juzgara, confesando la importancia de Judá y declarando su dependencia total de Dios. Así que podemos encontrar que eso es lo que estaba diciéndole a Josafat al Señor. Ahora, si usted ve los versículos 13 y 14, ahí encontramos que qué sucedió ah, cuando él estaba orando, porque estaba orando y algo sucedió en ese momento, y necesitamos leer la escritura para ver lo que sucedió. Y dice el versículo 13, y todo Judá estaba de pie delante del Señor con sus niños y mujeres y sus hijos. Entonces el Espíritu del Señor vino en medio de la asamblea sobre Jaziel, hijo de Zacarías, hijo de Benaías, hijo de Jehiel, hijo de Matanías, levita, de los hijos de Asaf. Ahora, aquí encontramos que mientras ellos estaban en la presencia de Dios, esperando que el Señor contestara,
¿Y qué sucedió? Que de repente Jaziel fue llenado del Espíritu Santo, el Espíritu de Dios vino sobre él en medio de la asamblea, dándole poder para transmitir el mensaje de Dios. Ahí es donde Dios va a hablarle al pueblo, porque ya estaban orando y Dios les va a responder a través del mensaje que se transmite aquí en esta parte de la escritura. Ahora, ¿qué instrucciones dio el Señor ah, a través de Jaziel al pueblo? Es lo que vamos a ver. No voy a leer los versículos, pero si usted quiere anotarlos, empieza del versículo 15 al 17. Y eso es lo que dijo el Espíritu a través de él. Dice, cuando el Espíritu del Señor vino sobre Jaziel, él transmitió 6 instrucciones distintas de Dios. Y estas son, van directamente al corazón y a lo que se refiere la audiencia y la confianza y la seguridad que el pueblo debe de tener. Dice, en primer lugar, dijo, no temáis. Dios comienza dirigiéndose a su miedo. En segundo lugar, dice, no desaniméis, no nos desaniméis. Esto va allá, más allá de lo que es el miedo. Toca el colapso interior que puede ocurrir bajo la presión. Dios está diciendo esto, no permitas que esta situación rompa vuestro espíritu. En tercer lugar, la batalla no es vuestra, sino de Dios. Este es el centro de la enseñanza, del mensaje que está dando Dios en esta parte. Dios se hace cargo del conflicto. Judá no está siendo llamado a pelear, solo a confiar. En cuarto lugar, mañana bajar contra ellos. Ahora, nosotros sabemos que aunque la pelea pertenece a Dios, todavía se requiere obediencia. Deben presentarse. La fe no es pasiva, camina hacia el lugar donde Dios actuará. Y en quinto lugar, no tendréis que pelear en esta batalla. Dios elimina toda presión sobre ellos. Su papel no es pelear, es confiar. Y en sexto, tomar vuestros puestos, estar firmes y ver la salvación del Señor. Este es el clímax, manteniéndose firme, no huyendo. Observar que Dios es el que va a salvarlos. El Señor estará con ellos, su presencia es la garantía. Así que podemos ver eso claramente lo que dice la escritura aquí en este pasaje. Ahora, si usted va a los versículos 18 y 19, notamos que allí la escritura dice, versículo 18 dice, Josafat se inclinó rostro en tierra y todo Judá y los habitantes de Jerusalén se postraron delante del Señor, adorando al Señor. Y se levantaron los levitas de los hijos de Coat y los hijos de Coré para, para alabar al Señor, Dios de Israel, en voz muy alta. ¿Cómo respondieron Josafat y el pueblo tras escuchar las instrucciones del Señor? Bueno, respondieron con humildad, adoración y con cantos de alabanza a voz alta. Josafat se inclinó al rostro en tierra. Todo el pueblo cayó ante el Señor en adoración y los levitas se levantaron y alabaron a Dios con una voz muy fuerte. Qué interesante, ¿verdad? Ahora, si usted va al versículo 20, note lo que dice allí, porque cuáles fueron las palabras de ánimo que a Josafat da al pueblo esa mañana, después de que el Señor les dio la instrucción. Note lo que dice, se levantaron muy de mañana y salieron al desierto de Tocá, y cuando salían, Josafat se puso en pie y dijo, oídme, Judá, habitantes de Jerusalén, confiar en el Señor vuestro Dios y estaréis seguros. Confiar en sus profetas y triunfarás. Ahora, aquí podemos ver que Josafat animó al pueblo llamándoles
a confiar en el Señor. ¿Y en quién más? En sus profetas, prometiéndoles que si lo hicieran, serían sostenidos y tendrían éxito. Encontramos que eso es algo muy real que se ve aquí. Pero si vamos al versículo 20, dice, y habiendo consultado el pueblo, designó a algunos que cantaran al Señor y algunos que alabaran en vestiduras santas, conforme salían delante del ejército, y que dieran a dar gracia al Señor, porque para siempre es su misericordia. Ahora, ¿qué cantaban las personas mientras marchaban hacia la batalla? Bueno, la escritura dice que unos cantaban y otros alababan. ¿Y que era la alabanza? Repetida era dar gracias al Señor porque su amor o misericordia es para siempre. Los cantores que Josafat puso al frente del ejército no cantaban sobre la guerra o la valentía, ni los enemigos cantaban sobre el carácter de Dios. Es lo que podemos ver allí en ese versículo. Pero en el versículo 22 dice, y cuando comenzaron a entonar cánticos y alabanzas, el Señor puso emboscadas contra los hijos de Amán, de Moab y de los del monte de Sir, que habían venido contra Judá y fueron derrotados. Qué interesante, ¿verdad? En el momento que comenzaron a cantar y alabar, el Señor actuó. Él puso emboscadas contra los ejércitos enemigos y estos terminaron destruyéndose entre sí. Ahora, si usted lee el versículo 23 y 24, cómo fueron asesinados los enemigos de Israel, bueno, fueron eliminados cuando los ejércitos enemigos se volvieron unos contra otros. Primero, los amonitas y moabitas destruyeron a la gente de Monte Seir y luego se enfrentaron entre sí hasta que no quedó ninguno. Cuando Judá llegó al campo de batalla, estaba lleno de cadáveres. Judá alcanzó el mirador esperando una pelea. En cambio, solo vieron cuerpos esparcidos por el suelo. El éxito enfatiza que nadie había escapado. Ahora, qué interesante, porque cuando usted va al versículo 25, ¿qué hicieron Josafat y el pueblo cuando vieron los cuerpos muertos de los soldados ah, enemigos? Usted puede leerlo en el versículo 25 y 26. Pasaron 3 días recogiendo el enorme botín que dejaron atrás. Y en el cuarto día se reunieron en el valle de Beracá para bendecir y alabar al Señor. Si usted lee el versículo 28, ¿cuál fue la actitud del pueblo de Dios al regresar a Jerusalén? Bueno, regresaron a Jerusalén con gran alegría, celebrando porque el Señor les había dado la victoria. Y ingresaron a la ciudad con música, salterios, arpas, trompetas, expresando una alabanza pública y unificada. Si usted lee los versículos 29 y 30, cómo reaccionaron las naciones vecinas al escuchar el resultado de la batalla, note lo que dicen los versículos. Dice, vino el terror de Dios sobre todos los reinos de aquellas tierras cuando oyeron que el Señor había peleado contra los enemigos de Israel y el reino de Josafat estuvo en paz porque su Dios le dio tranquilidad por todas partes. Ahora, eso es algo maravilloso, hermanos, cómo Dios está peleando por su pueblo. ¿Y cuál fue el secreto de Israel en la batalla? Podemos hacer la pregunta. Bueno, si usted estudia las escrituras, afirman que no era la fuerza militar, no, era el poder de Dios, que respondía a su fe y obediencia cuando ellos obedecieron lo que Dios les instruyó. Y podemos ver que eso es lo que repetidamente se encuentra en el Antiguo Testamento.
Cuando el pueblo de Dios obedecía y confiaba en el Señor, Dios condecía al éxito. Pero ¿qué sucedía cuando desobedecían al Señor? Eso traía el fracaso. Pero aquí podemos encontrar que Dios quiere que hagamos, ¿qué es lo que Dios quiere que hagamos cuando enfrentamos problemas y amenazas? Dios requiere, Dios quiere que actuemos primero en confiar en Él, orar a Él, negarnos a tener miedo y apoyarnos en su fuerza en lugar de la nuestra. Porque aquí eso es lo que nos va a ayudar a poder enfrentar problemas y amenazas del enemigo. Ahora, ¿qué tipo de fe se necesita para confiar en el Señor en nuestras batallas y luchas? Bueno, en primer lugar, se necesita una fe que mira a Dios, no al enemigo. Una fe que obedece incluso cuando no tiene sentido. En tercer, una fe que adora antes de la victoria. Y cuarto, una fe que destaca el carácter de Dios, no en los resultados. Así que para terminar, hermanos, hago la pregunta, ¿cómo puede nuestra confianza en el Señor durante momentos difíciles ser un testimonio efectivo del Señor entre quienes nos rodean? Bueno, es confiar en el Señor en tiempos de dificultades. No es algo personal. La Escritura muestra que se convierte en un testimonio público ah, que es notable. Podemos encontrar que la gente va a notar, los corazones se van a ablandar y va a haber un despierto en aquellos que ven el poder de Dios. Cualquiera puede hablar de su fe cuando en la vida todo va bien, pero sin embargo, cuando confía en Dios durante momentos de enfermedad, dificultad o problemas en las relaciones o guerra espiritual, tu fe adquiere credibilidad. La gente no solo escucha hablar de tu fe, sino también la presencia en acción. Eso es lo que aquí podemos encontrar en este capítulo, hermanos, de lo que enseña la palabra de Dios. Así que esta palabra en esta mañana nos ayude a confiar en el Señor y depender de Él, no en nuestras fuerzas, porque Él es el que pelea por nosotros. Amén. Amén y amén. Que Dios les bendiga y que siga bendiciéndoles a usted y a su familia. Y gracias por estar aquí en esta mañana. Amén y amén.